Buenos días. A continuación vamos a dar inicio de la unidad número 2 que se denomina cómputos métricos. Tal igual como en la unidad número 1, ustedes tienen un material de apoyo, un archivo en PDF en el aula virtual, entonces que contiene toda la información que vamos a explicar, vamos a desarrollar en esta clase virtual de la unidad número 2. Ok, entonces en primer lugar vamos a definir, ¿verdad?, qué son cómputos métricos. Hay una definición tradicional, clásica, de los cómputos métricos. Y se refiere a que son las cantidades, se refiere a cantidades de obra correspondientes al proyecto. Y estas cantidades son la base fundamental, o sea, sin la cual no se pueden elaborar los presupuestos. Es decir, con esta cantidad de obra o estos cómputos métricos se elaboran los presupuestos de obra y están basados fundamentalmente en los planos y medidas que se originan de la lectura de esos planos. Y según una unidad de medición correspondiente, reflejados en lo que se llama partidas a ejecutar. Partidas a ejecutar se refiere a las partidas de obra a ejecutar, que son las que definen el presupuesto. Las especificaciones de las partidas son referidas a las normas Covenin. Entonces, de acuerdo a la norma Covenin 2092, en las cuales pues, yo les voy a facilitar las normas, las principales, las de edificaciones, las de vialidad, tenemos que se definen los cómputos métricos como los documentos del proyecto que contienen las cantidades de obra de los diferentes miembros y elementos que componen una edificación. Con esto queremos decir que, evidentemente, después que usted revisa los planos de proyecto, va a encontrar una serie de información, ¿verdad?, que usted tiene que analizar y que tiene que visualizar y calcular para obtener los cómputos métricos. Y en dichos cómputos forman parte de estos cómputos los planos marcados, las planillas de desarrollo de los cómputos y las hojas resumen con las partidas computadas. Entonces, estas planillas de desarrollo o planillas hojas de resumen, pues también se les van a entregar un archivo de modelo para que las puedan utilizar cuando les corresponda levantar esa información de cómputos métricos de los planos. Ahora, ¿qué objetos cumplen los cómputos métricos? Bueno, dentro de una obra podemos decir que los cómputos establecen el costo de una obra o de una de sus partes. Sin cómputos no se pueden estructurar las partidas y partidas no hay presupuesto. Segundo, con los cómputos métricos se determina la cantidad de materiales necesarios para ejecutar la obra. Por ejemplo, si usted requiere hacer la pintura de una pared, entonces necesita saber cuántos metros cuadrados de pared va a pintar. En función de los metros cuadrados de pared que va a pintar, se calcula la cantidad de pintura que va a utilizar. Es decir, un galón, 2 galones, 3 galones, en función de eso. Entonces, para poder decir cuántos galones de pintura va a comprar para pintar una pared, tiene que tener la medición o el cómputo métrico de la pared. Y, por supuesto, también establece volúmenes de obra y costos parciales con fines de pago por avance de obra. Generalmente, cuando se está trabajando en una obra en construcción, como la obra es tan dinámica y todos los días se hacen muchas actividades, pues entonces el computista de obra o el asistente de ingeniero en obra tiene que medir lo que se hace. En función de esa medición, pues entonces se determinan los pagos para el contratista de la obra ejecutada en esa semana o cada 15 días, depende cómo acostumbren a hacer los cortes de cuentas de esa obra ejecutada. Entonces, como bien se aprecia, los cómputos métricos son mediciones. ¿De qué?
de longitudes, ¿verdad? De áreas, de volúmenes y que requieren el manejo de fórmulas geométricas. Es decir, generalmente eh, lo que hay que saber es sumar, restar, multiplicar y dividir. Los términos cómputo, ubicación y medición son palabras equivalentes. Generalmente nosotros hablamos de cómputos métricos o cantidades de obra. No obstante su simplicidad, el cómputo métrico requiere del conocimiento de procedimientos constructivos y de un trabajo ordenado y sistemático. Es decir, uno para comenzar a levantar los cómputos métricos, pues evidentemente tiene que saber por dónde va a arrancar el trabajo, tiene que saber el proceso constructivo. Si va a ser o una casa, pues entonces primero hay que hacer limpiar el terreno, después hacer el replanteo de las fundaciones, después hacer la excavación de las fundaciones y así sucesivamente en un orden cronológico de ejecución de acuerdo al procedimiento constructivo. La responsabilidad de la persona encargada de estos cómputos es tan grande que este trabajo bien hecho puede representar ganancias y si está mal hecho puede representar pérdidas para los propietarios o contratistas. Ok, entonces el trabajo de esa medición, de levantar esos cómputos métricos, puede ser efectuado de dos maneras: sobre la obra o sobre los planos. Puesto que la obra pues, debe ser teóricamente igual a los planos, podría pensarse que los criterios que se aplican a la primera forma son valederos para la otra. En verdad, hay computistas que levantan los cómputos métricos para el presupuesto que se basan en los planos. Sin embargo, cuando está ejecutando la obra, es posible que haya algunas diferencias. No debería ocurrir, pero sí se presentan diferencias que entonces permiten, por supuesto, que el que está ejecutando la obra cobre lo que hizo. Entonces, esa presencia o ese levantamiento de esa información es sumamente importante. Ok, entonces vamos a continuar a definir estas mediciones en los planos para elaborar cómputos métricos. ¿Qué se hace con esas mediciones? Entonces, las mediciones en los planos de proyecto comprende el rayado de los planos y el llenado de las planillas de desarrollo. Estos planos marcados, entonces tenemos en primer lugar el rayado de los planos, o sea, los planos marcados, que el proyectista presenta al computista y este hace una medición y marcada claramente en los planos, con trazados, con números o letras, de los elementos que están midiendo. Es decir, que un proyecto completo, bien estructurado, debe presentar a los efectos del proceso constructivo y de control posterior de la obra ejecutada unos planos marcados. De mi experiencia como ingeniero inspector e ingeniero residente, en una sola obra, la oficina proyectista o la proyectista de la obra entregó planos marcados donde aparecían los cómputos métricos de las actividades que se marcaban en dicho plano. Por ejemplo, entonces ellos presentaban en el plano de fundaciones el cálculo o el cómputo métrico del acero de refuerzo, del concreto, de las excavaciones, de los rellenos, de los encofrados. Todos esos cálculos aparecían marcados, señalados, escritos en esos planos. Entonces, esa es una forma de presentar eh, las mediciones o los cómputos métricos. La segunda manera es planillas de desarrollo. Una planilla de desarrollo, entonces se trabaja con colores, de acuerdo al título de la partida, y así sucesivamente se definirá el inicio de los cómputos. En verdad es poco utilizada, pero generalmente las mediciones en obra se hacen por unos modelos de planillas que veremos más adelante. Entonces, respecto a las mediciones de obra, vemos a continuación el modelo de planilla de cómputos métricos, donde aparece las columnas, varias columnas. La primera columna, por ejemplo, aparece la partida número, se indica el número en orden ascendente, la 1, la 2, la 3, la 4. La descripción, entonces, esa descripción parte del principio
de una codificación que tiene la norma Covenin. Entonces en esa columna se coloca la descripción de un código, ¿verdad? Se coloca en un código alfanumérico y que indica cuál es el nombre específico de la partida. Se anota el nombre específico de la partida, por ejemplo, excavación a mano. La unidad de medida que corresponde de acuerdo al tipo de partida o al tipo de trabajo. Si es una excavación, se refiere a un volumen. Si es, por ejemplo, una, una construcción de un muro, se refiere a metros cúbicos y así sucesivamente. Entonces viene la siguiente columna que dice cantidades iguales. Esto es si se repite esa partida del plano en varias oportunidades, pues entonces se coloca la cantidad igual, si son una, si son dos, si son tres. Por ejemplo, cuando se miden fundaciones, si son 5 fundaciones iguales, colocaríamos 5 fundaciones, el largo de una, el ancho de una, que tienen en las mismas dimensiones, y se hace el cómputo de la cantidad parcial y se acumula donde dice cantidad total. A eso se refiere esta planilla de mediciones de obra. De todas maneras, yo estoy enviando un modelo de planilla de cómputos métricos de cómo se hace con el acero de refuerzo y otras, la planilla general para el resto de actividades, que está claro con las casillas donde debe hacerse, colocarse los números, las cantidades. Generalmente se acompaña de un dibujo. Para ser más explicativo, se acompaña de un dibujo. Perfecto. Entonces, siguiendo con las mediciones en obra, tenemos que lo podemos hacer como dijimos antes por medio de planillas de cómputos, pero queremos dar a conocer, o quiero dar a conocer, unos principios generales para realizar el cómputo métrico, que son los siguientes. Para poder realizar cómputos métricos hay que evidentemente estudiar la documentación, respetar los planos y medir con exactitud. Entonces, respecto a la documentación, si usted tiene a la mano la documentación de la obra, del proyecto, se tiene una primera idea, ¿verdad? Se hace la interpretación de los planos, la cual no puede lograrse si no se tiene una visión del conjunto de la obra. Es decir, que la persona, el técnico o el ingeniero que hace cómputos métricos tiene que estar inmerso en lo que va a ser la ejecución de la obra. Debería ser por lo menos conocer el proceso constructivo, como bien se dijo hace rato. La revisión de los planos deberá ser hecha en forma conjunta con el pliego de especificaciones. Es obvio que de repente hay alguna información que aparece en las memorias descriptivas, los informes de los proyectistas que soportan, por ejemplo, la descripción de las partidas. Entonces hay que definitivamente tener una idea de lo que contienen las especificaciones del proyecto. Es decir, alguna resistencia del concreto, la resistencia del suelo, el acero que se va a utilizar, el tipo de madera, el tipo de cerámica, bloque, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener esa documentación muy bien estudiada. El segundo punto se refiere a respetar los planos. Entonces la medición debe corresponder con la obra. El cómputo se hará siguiendo las instrucciones de los planos y los pliegos. Entonces, pero sin embargo, hay que acotar que a veces se evidencian errores y omisiones en los dibujos, o sea, en los planos, y donde resulta que el calculista, evidentemente, o el computista, va a ser un eficaz colaborador del proyectista. Se ha dado la situación, por ejemplo, que de repente hay una diferencia entre lo establecido en el informe, por decir algo, de cálculo estructural de las dimensiones de vigas, losas, fundaciones, el acero refuerzo, y lo que está contenido en el dibujo. Entonces el calculista tiene que tener a la mano toda la información para poder tener una mejor representación y poder tener una medición más exacta de ese cómputo. Y por supuesto medir con exactitud. Entonces, evidentemente, todas las mediciones tienen un grado de exactitud. Tanto mayor sea el grado de exactitud, mayor será el rubro que se estudia. Por ejemplo, no es lo mismo despreciar un metro cuadrado de friso de pared que un metro cuadrado de revestimiento de piso de mármol. Evidentemente el mármol es mucho más costoso que el friso de la pared. Entonces estas cosas de medir con exactitud y con ética
va a permitir tener una información de cómputo métrico real que va a ayudar al constructor y al dueño del proyecto. En referencia a las técnicas para los cómputos métricos, entonces generalmente el trabajo se divide por etapas. Entonces el computista eh, va estructurando los cómputos de acuerdo al orden de ejecución del presupuesto. Eh, Esta clasificación por ítem deberá ser hecha con criterio de separar todas las partes del costo diferente. El trabajo debe ser detallado en todas sus partes para facilitar su revisión, corrección y modificación. De verdad, hay que tener a la mano información de las partidas conforme a los presupuestos, ¿verdad? Hay que tener a la mano las normas Covenin eh, que se utilizan y en donde aparecen los criterios de medición para que el que haga el cómputo no tenga dudas de cómo debe medir las cantidades de obra que encuentre en los planos. Las recomendaciones más importantes para realizar los cómputos métricos son las siguientes. Se debe efectuar un estudio integral de los planos y especificaciones técnicas del proyecto relacionando entre sí los planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias eléctricas, en el caso de ser una construcción civil de una vivienda o edificio. Es decir, que tiene que haber una correlación, los planos tienen que estar relacionados. Evidentemente que usted comienza con estudiar los planos de arquitectura y de acuerdo al proceso constructivo desde las fundaciones hacia arriba y entonces empieza a elaborar los cómputos métricos, pues repito, de acuerdo al proceso constructivo. Primero fundaciones, después si el edificio 3 pisos, columnas, después, vigas de riostra, columnas, losas entre pisos, losas de techo por ejemplo, en el caso de las estructuras termina cubierta, en el caso, si fueran teja asfáltica o machimbre, o en fin. Entonces tiene que haber un estudio de los planos. Generalmente las obras de construcción civil en nuestro país se basan en las normas Covenin, o sea que tiene que tener a la mano la norma Covenin, ¿verdad? Para determinar entonces la unidad de medida con los cómputos y poder determinar si son lineales, si son metros cuadrados, si son metros cúbicos, si son unidades de volumen, si son litros, si son toneladas de peso, etcétera. Debe precisarse la zona de estudio de cómputos métricos y trabajos que se van a ejecutar, o sea, que tiene que estar claro cómo es en dónde está ubicado la zona donde se va a trabajar para realizar el cómputo métrico. El orden para elaborar los cómputos métricos es primordial porque nos dará la secuencia en que se toman las medidas o lectura de los planos, enumerándose las páginas en las cuales se describen las cantidades, incluyéndose las observaciones pertinentes. O sea, usted debe ser ordenado con la estructuración de los cómputos métricos en orden numérico y en orden de ejecución de los trabajos. Todo esto nos dará la pauta para realizar un chequeo más rápido y poder encontrar los errores según el caso. Y finalmente tenemos que hablar de la importancia. Los cómputos métricos, pues, evidentemente, es un estudio muy minucioso de todos los elementos del proyecto y determinan fundamentalmente las cantidades de materiales y las cantidades de obra que se requieren para hacer realidad el proyecto. En realidad los cómputos métricos determinan el costo económico y financiero para edificar dicho proyecto. Para realizar los cómputos métricos más exactos hay que seguir una serie de pasos, como se dijo antes, y estar atento a todo lo que tiene que ver con la ejecución de la obra. O sea, el que hace los cómputos métricos a veces es una persona ajena a la obra porque lo hizo en fase de proyecto, con los planos en la mano. Pero después, evidentemente, cuando se ejecuta la obra, tiene que haber otra persona que conforme o que le dé el visto bueno a los cómputos realizados anteriormente, si así se hizo, o si no, medir él sobre la marcha, sobre la obra que se está ejecutando, toda la obra ejecutada. Muy bien. Entonces, generalmente tenemos que debe
utilizarse o debe emplearse un técnico o una persona o un computista que tenga un perfil relacionado con la profesión, es decir, que puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero civil o un técnico superior en construcción civil. Y por supuesto que tenga experiencia en los procesos constructivos, ya que un proyecto puede presentar en planos todos los detalles, pero en obra puede haber algunas diferencias y algunas situaciones que no forman parte de los detalles y que no aparecen en el proyecto. Entonces tiene que haber un reconocimiento de la obra. En, Vamos a mencionar algunos consejos para lograr los cómputos métricos muy cercanos a la realidad. Por ejemplo, hay que conocer el proyecto, hay que tener exclusividad, conocer el proyecto, ya lo dijimos antes, pues evidentemente la persona tiene que estar inmersa en conocimiento de los planos, de poder decir que si tiene experiencia para hacer los cálculos. Hay que mantener contacto con el proyectista. En el caso de dudas, llegar a hablar con el proyectista. Ha pasado en más de una oportunidad que hay muy diferencia entre el dibujo y los informes de cómputos, perdón, de cálculos. Entonces hay que hablar con el proyectista. Nos pasó en una oportunidad en la construcción del edificio del anexo a la Policlínica Táchira, que había una diferencia entre el cálculo estructural y los planos estructurales. Se logró saldar esa diferencia mediante la consulta con el calculista. Entonces, conocer el proyecto es muy importante. La exclusividad, se recomienda básicamente que el computista se dedique a una obra en específico y no estar trabajando en dos, tres elaboración de cómputos métricos, pues tiende a confundirse. Es decir, debe tener una individualidad, ya que vuelvo repito, puede ocasionar que haya confusión entre los cómputos de un proyecto y con los cómputos del otro. Evidentemente que hay que tener herramientas. El computista debe tener los planos, debe manejar los planos. Yo al menos cuando me han contratado para realizar cómputos métricos, pido una copia en físico de los planos, abro los planos y voy haciendo mis cómputos en función de los planos que me entregan. Y por supuesto, vuelvo repito, siguiendo el procedimiento constructivo. En cuanto a la planilla de cómputos, pues hay gente que diseña su propia planilla de cómputos. Yo les estoy dando algún modelo de planilla que se han utilizado principalmente en la ejecución de obras para los organismos públicos, donde están inmersas planillas tipo que han servido y que se siguen utilizando para el levantamiento de los cómputos métricos y el pago de las obras ejecutadas. Allí se muestra en el material un modelo de planilla de cómputos métricos. El otro detalle que es importante señalar es que hay que usar las normas Covenant. En toda obra de construcción en Venezuela, a menos que hayan especificaciones o normas muy determinadas o determinantes para el tipo de obra, por ejemplo, la industria petrolera. Sin embargo, en todas las obras de construcción de obras civiles se utilizan las normas Covenant. Entonces tiene que tener usted acceso a las normas Covenant, donde aparece el listado de partidas codificadas, donde aparecen los criterios de medición, cómo se mide, cuál es la unidad de medida y las recomendaciones. Hay que, vamos a decir, hacerse de la norma Covenant para poder tener un respaldo del origen de las partidas y la forma de medición. Y computar las cantidades reales de obra. Es decir, cuando se hace la medición sin considerar el desperdicio. Simplemente, si usted está haciendo una excavación, midió el largo, midió el ancho y midió el espesor del área excavada. Eso me da el volumen, no hay que considerar el desperdicio. Si usted mide el acero de refuerzo, mide la longitud de la cabilla, incluyendo el doblaje, sin considerar el desperdicio. Generalmente hay desperdicio, por ejemplo, en la madera, para los encofrados, en el mismo acero de refuerzo, en el cemento, cuando hay pérdidas de material, pero eso no lo determinamos mediante el cómputo, sino que se contempla básicamente en los análisis de precios unitarios. Lo que habíamos dicho antes, seguir un orden lógico, es decir, se recomienda computar en lo posible todas las actividades de un mismo capítulo a la vez. En el caso de las obras de edificación, la norma Covenant
comienza con, ustedes lo van a ver cuando la revisen, obras preliminares, después movimiento de tierra, después fundaciones, después estructuras, después albañilería, instalaciones sanitarias, eléctricas, electromecánicas y obras exteriores. Ese es un orden de, lógico que se presenta de acuerdo a la norma conveniente. Y se debe interpretar fundamentalmente el contenido de cada partida, como se hace de acuerdo a lo que dice la partida tiene una descripción, por ejemplo, tiene un código C05, 02, 03, de 8, 9 dígitos, ¿verdad? Ustedes lo van a revisar en la norma. Y después habla de la definición, de la descripción de la partida, excavación a mano para obras de contención de tierra. Entonces, esa es una partida específica que se utilizará para cuando se está hablando de obras de contención de tierra, o sea, muros. Si usted va a hacer un muro, entonces la partida específica será de excavación, será mmm, con ese código y con esa descripción. El, entonces, después de terminar los cómputos métricos, generalmente el resultado será mostrado en una planilla de cómputos, que es la que le hemos anexado, ¿verdad? Para que ustedes la puedan utilizar más adelante cuando les toque realizar los cómputos métricos. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de las partidas para presupuesto. Entonces, con respecto a las partidas para presupuesto, eh, decimos que mm, como definición, ¿verdad? Las partidas son, o es la parte, por eso se llama partidas, es la parte más pequeña en la que se ha dividido una obra. Y está definida mediante un código, la descripción de la partida propiamente dicho y su unidad de medida. Como dije hace rato, un código alfanumérico que tiene 8, 9, 10 dígitos, la descripción que será la formalidad de acuerdo a la norma Covenin de la partida específica, y la unidad de medida que será metros cuadrados, metros cúbicos, metros lineales, kilos, toneladas, piezas, unidades, etcétera. Eso permite entonces definir la partida propiamente dicha para el presupuesto. Está concedida entonces considerando la forma más idónea de ejecutarlas y medirlas conforme a las prácticas y economías de la industria de la construcción. Igual de acuerdo al procedimiento constructivo. Cuando usted revise la norma, se van a encontrar que primero existen obras preliminares, que son las primeras que se hacen cuando se va a arrancar una obra de construcción civil y así sucesivamente en el orden cronológico del proceso constructivo. En cuanto a la descripción, pues la descripción de las partidas para el presupuesto, todas esas partidas están completamente definidas por su código. Descripción completa y la unidad de medida conforme a la norma Covenin. Tienen que hacerse de las normas Covenin. Yo les puedo facilitar las que yo tengo como material de consulta, porque toda obra de construcción civil en Venezuela está codificada, salvo partidas especiales que de repente son ordenadas por el proyectista y que no están descritas, pero que la cual usted, de acuerdo a la memoria descriptiva o el informe del proyectista, pues usted establece una codificación sin número y le coloca una descripción acorde con la obra que se va a ejecutar. Entonces, se pueden crear nuevas partidas con nuevos códigos que sean necesarias siempre y cuando estén definidas detalladamente en las especificaciones particulares de la obra. Cuando la obra es una obra normal de una construcción de una vivienda, por ejemplo, pues todas las partidas están definidas por la norma Covenin, pero puede pasar que exista alguna obra distinta o especial, con unos acabados especiales, con unas especificaciones muy particulares, entonces eso se origina la creación de partidas nuevas que no están codificadas. Entonces, como ejemplo del listado de partidas codificadas, entonces yo colocamos aquí que hay que consultar la norma Covenin 2092, parte 2A para edificaciones, donde por ejemplo tenemos con lo que en la etapa E011, estudios preliminares, ¿verdad? Hay un código
que es el E011 000 la unidad de medida que es el metro cuadrado, y se refiere a la descripción a los estudios preliminares para la vivienda. Otra partida, por ejemplo, de topografía, es la E012110101, la unidad de medida es la hectárea, y se refiere a la descripción como el levantamiento topográfico en áreas menores de una hectárea, incluye levantamiento plano altimétrico, catastral y perimetral. Ese código, esa unidad de medida y esa descripción está definida en la norma COENIN. Y aquí estamos citando las normas técnicas más utilizadas, pero básicamente son las COENIN, la 2092, la 2002-99 y así sucesivamente. Así tiene carreteras, si tiene obras hidráulicas, si tiene acueductos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, del listado de partidas codificadas. Estas partidas codificadas que comienzan con la letra C, son partidas de vialidad. Cuando ustedes vean la norma Covenin de vialidad, de horas de vialidad, aparece ese código de 2, 4, 3, 7, 9 dígitos. Alfanumérico porque emplea la letra C y el resto son números o dígitos. Entonces, esa primera partida que estamos mencionando, C0302000402, en la descripción que aparece en la norma Covenin se denomina demolición de obras de arte de concreto con equipo liviano, compresor, bote y transporte hasta 200 metros de distancia. Y su unidad de medida es el metro cúbico. Entonces allí explica cómo se debe hacer el cálculo de ese volumen. Es unidad de metros cúbicos, unidad de volumen. Entonces para ello pues, usted necesita medir un largo, medir un ancho y medir un espesor. Entonces, de acuerdo a lo que se evidencia en obra, ¿verdad? Pues usted tiene que llegar y con una cinta métrica realizar la medición del elemento que se va a demoler. Si es un brocal, pues entonces determina la sección del brocal, ¿verdad? Por ejemplo, o si es una cuneta, o si es una acera. Supóngase que va a demoler una acera, entonces mide el largo del elemento a demoler, o de la acera, del ancho, y mide el espesor, y eso le da la multiplicación de largo por ancho por espesor, una simple multiplicación, le da el cómputo de la partida de demolición de obras de arte. En el caso de la siguiente, por ejemplo, C0303000100, desarmado, remoción, limpieza, clasificación, almacenamiento, transporte hasta 200 metros de estructuras metálicas existentes. Bueno, esa descripción se refiere a un trabajo específico de extraer o eliminar, ¿verdad?, estructura metálica existente como alcantarillas metálicas, y entonces la unidad de medida es la tonelada. Entonces para poder medir esa partida, usted necesita un peso. Para un peso, la unidad de medida de tonelada se refiere a la unidad de peso. Entonces necesita conocer, ¿verdad?, si es una estructura metálica, por ejemplo, columna metálica, entonces qué tipo de columna metálica, ¿verdad? O si es una alcantarilla metálica, entonces el diámetro de la alcantarilla, el espesor de la lámina. Si la alcantarilla es una alcantarilla comercial, entonces puede conseguir el peso por metro lineal de esa alcantarilla y mide los metros lineales, lo multiplica por el peso por metro lineal y le da las toneladas. Eso en lo que respecta a esas partidas codificadas. Ustedes tendrán que revisar, evidentemente, de acuerdo a la proyecto que en la cual van a hacer los cómputos, a qué norma Covenin se refiere. Si son obras de vialidad, utiliza C. Si es obras de edificaciones, el inicio del código es por la letra E y tiene igualitos 2, 4, 3, 7, 9 dígitos y la descripción respectiva. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer dos ejemplos, ¿verdad?, de cómputos métricos. Todo esto material lo tienen en su guía o material de apoyo que se les entregó, que está en un archivo de PDF, ¿verdad? Y que pues va a estar a disposición para que ustedes lo revisen. El primer ejemplo, por ejemplo, habla de calcular los cómputos métricos y asignarle codificación según la norma Covenin para la siguiente obra. Entonces, evidentemente, usted tiene que saber la obra o el proyecto, si es un proyecto. Ahora, si es una obra en ejecución o que se va a ejecutar, entonces se le coloca el nombre de la obra: construcción de pavimento de concreto, como ya aparece, para la calle Barrio San Martín, Madre Juana, San Cristóbal, Estado Táchira. En la mente
Si usted tiene los planos, hace los cómputos métricos en base a los planos, pero si no, pues se supone que usted debe necesitar unos datos de proyecto. Entonces yo a continuación les doy los datos del proyecto, la longitud de la vía, 300 metros lineales, el ancho de la calzada, 30 metros lineales, el espesor del pavimento a construir, 15 centímetros, la resistencia al concreto, de ese concreto, porque es un pavimento de concreto, de 180 kilos de los 28 días, sobre 180 kilos sobre centímetro cuadrado de resistencia a los 28 días. Debe conocer, lo estoy dando como dato, una distancia de transporte para el relleno, el tipo de malla que va a utilizar, porque esa especificación la tiene que dar el proyectista o el que va a elaborar el presupuesto, tiene que saberla. Y en este caso se consideró que hay que construir 10 centímetros de relleno con un material que tiene un factor de esponjamiento de 1,20. Bueno, entonces una forma de hacerlo, ¿verdad? Es identificar el tipo de obra que se va a hacer. En este caso es un pavimento concreto, es una calle, entonces tendríamos que utilizar las normas COVENIM, ¿verdad? Y de carreteras. Y buscar, de acuerdo al codificador de partidos según un fondo norma que se especifica allí, la codificación de partidas para presupuesto. Entonces los cómputos métricos inician eh, analizando el procedimiento constructivo del trabajo específico y de acuerdo a eso se identifican las siguientes actividades. Entonces, antes de iniciar toda obra de vialidad, pues se necesita, y sobre todo cuando se refiere al pavimento de concreto, se requiere conformar el terreno a mano, ¿verdad? Luego de eso, de conformar el terreno a mano para limpiar, eliminar, colocar la rasante a nivel. En este caso se considera que hay que hacer un relleno, por lo tanto hay que hacer una excavación para sustituir un material de baja calidad por un material de buena calidad. Entonces hay que hacer una excavación a mano en el área, en el área donde se va a pavimentar la calle. Después de hacer la excavación a mano, hay que hacer entonces y sacar el material y botarlo. Hay que hacer una compactación de rellenos, o sea, traer un material nuevo, de mejor condiciones, características, y compactarlo. Después, implícito por la partida de compactación de relleno está la partida de transporte del material de relleno. Luego de que se hace el transporte, ahí faltó colocar, hay que hacer el encofrado, ¿verdad? El encofrado del pavimento. Si ustedes han visto un pavimento de concreto, básicamente es una losa que tiene que tener un encofrado que es el confinamiento lateral y de frente y fondo. Hay que confinar el concreto para poder vaciar la mezcla y consolidar el pavimento propiamente dicho. Después que se hace entonces el encofrado, tanto del fondo, de los laterales como el frente y el fondo, se coloca una malla de acero refuerzo, así lo dice los datos del proyecto. Hay que colocar una malla Truxon de 6x6 por 120 metros lineales. Y después de colocada la malla, y la malla tiene que ir separada, por supuesto, del fondo del piso, que hay unos separadores especiales que se construyen o elementos que permitan separar esa malla del piso. No puede estar en contacto directamente con el piso, eso es cuestión de procedimiento constructivo. Finalmente se construye el pavimento, o sea, se hace el vaciado del concreto para terminar la construcción de la calle. Entonces, identificadas estas actividades, ¿verdad? Pues ahora viene a enumerarse las partidas. Generalmente, después de muchos presupuestos elaborados, de muchos cómputos métricos elaborados, pues usted omite esa identificación de las partidas, de las actividades según el proceso constructivo. Ya usted sabe que primero hay que hacer una cosa, después la otra, después la otra, y entonces omite escribir toda esa serie de actividades, pero lo estamos haciendo aquí para que se ilustre cómo sería de acuerdo al proceso constructivo. Entonces ya después de que están definidas las actividades, empezamos a numerar o definir la partida específica. En el caso de la primera, conformación del terreno a mano, entonces simplemente esa partida, si la buscamos en el codificador de partida, no está definida. Entonces simplemente le colocamos un código, ¿verdad? Como se colocó allí, C115009 sin nombre. Ese N significa que no tiene código en la norma COVENIM, y la describimos como conformación a mano de la superficie de apoyo para pavimento rígido.
¿Cuál es la unidad de medida? Pues simplemente el metro cuadrado, largo por un ancho, y entonces se calcula el área multiplicando la longitud de la vía por el ancho de la calzada, y eso me da 300 por 130, 2190 metros cuadrados. Quiere decir que yo en esa vía o esa calle la construir de pavimento concreto de 300 metros lineales por 730 metros de ancho, debo de realizar una conformación a mano de un área de 2190 metros cuadrados. Después entonces, de acuerdo al orden, vendría la excavación a mano. Entonces, como se refiere a la excavación a mano, esa partida sí está codificada. La buscamos en el nomenclador de partidas de Covenil y encontramos que se denomina, tiene como código C038000101, cuya descripción es excavación a mano para estructuras, para la preparación del sitio, de cualquier profundidad, apilamiento y botes, transporte hasta 200 metros de distancia, incluye carga con equipo liviano, y cuya unidad de medida es el metro cúbico, y en función de el, del material que se excavó, pues evidentemente tengo los 10 centímetros eh, de, de, del material que se consideró de relleno, más los 15 centímetros que tiene el pavimento, porque el pavimento queda a nivel de rasante después de bajar los 10 más los 15 que es el espesor del pavimento. Por lo tanto, el espesor son 25 centímetros, la longitud sigue siendo los mismos 300 metros lineales, el ancho sigue siendo 730 y el volumen pues da el producto de esos tres números, 547,50 metros cúbicos. Respecto a la descripción de la partida, fíjense que dice excavación a mano de cualquier profundidad. Es decir, esta profundidad que estamos colocando aquí es de 25 centímetros, pues, pero puede ser de 30, 40, 50, 60, a menos que la norma diga lo contrario, dice de cualquier profundidad. ¿Qué se refiere con apilamiento y bote? Significa que el material excavado que yo saqué del área excavada, la voy a apilar, lo voy a amontonar en un lateral y después lo voy a botar, ¿verdad? Con equipo liviano, utilizando un equipo liviano como es decir, hay las motocarretines o motocarretones o carretones propiamente dicho, y la norma me dice que puedo botarlo hasta 200 metros de distancia. ¿Qué sucede si yo no puedo botar ese material dentro de los 200 metros de distancia que dice la partida? Entonces, si tengo que botarlo a 1 kilómetro de distancia, el material de la excavación, entonces tengo que crear una partida de transporte de ese material, porque hay que hacerlo, sacarlo de ahí de la obra. Bien, entonces ese volumen me determina finalmente el cómputo métrico de esa partida. Y después entonces la partida de compactación de relleno. Tienen que visualizar el material de apoyo para poder seguirle la explicación que estamos dando. Buscamos en el listado de codificado de partidas y se encuentra que existe una partida que se llama C038-100-100, cuya descripción es compactación de relleno con apisonadores de percusión correspondiente a la preparación del sitio y cuya unidad de medida es el metro cúbico. Entonces, como estamos determinando el volumen, necesitamos una medida de longitud, de ancho y de espesor. ¿Cuál es la longitud? La longitud de la calzada. ¿Cuál es el ancho? El ancho de la calzada. ¿Y cuál es el espesor? El espesor del relleno, que decimos que son 10 centímetros de acuerdo a los datos del proyecto. Eso me da la multiplicación 219 metros cúbicos. Luego, ese material de relleno, como es material nuevo que no voy a utilizar el de excavación porque se supone que ese material de excavación no es de buena calidad, tengo que transportar ese material de relleno, traerlo de algún lado. Entonces, pues se supone que el que hizo el cómputo métrico estudió el proyecto, estudió los sitios donde existen las minas, los saques de material granular para el relleno y determinó que la distancia es 10 kilómetros. Perfecto. Entonces, vamos al listado de partidas codificadas de Covenant, no encontramos una partida similar para el trabajo particular, nuestro trabajo particular. Sin embargo, entonces colocamos un código sin número, C038 101 sin número, y la descripción de la partida es transporte urbano a distancia mayor de 200 metros de cualquier tipo de materiales para las obras de compactación de relleno. Fíjense que
la descripción de la partida es acorde con los trabajos que vamos a realizar. Un material para compactar rellenos, un material que tengo que transportar desde un sitio de un saque, una mina o del río, medido en camiones a distancias comprendidas entre 10 y 15 kilómetros. 10 kilómetros es un dato del proyecto, entonces 10 kilómetros es la distancia de transporte. Ahora el cálculo, la unidad de medida dice que es metro cúbico por kilómetro, es decir, que yo tengo que multiplicar un volumen, que es el volumen compactado, ¿verdad? Por un factor de espojamiento, porque recuerde que el volumen, para yo poder hacer un metro cúbico de volumen compactado, tengo que tener más de un metro cúbico de volumen suelto. Entonces hay que considerar el factor de espojamiento. Se supone que esto lo vieron ustedes en proyectos viales, qué es un factor de espojamiento, ¿verdad? Entonces, como el factor de espojamiento es dato, pues simplemente multiplicamos el volumen a compactar por el factor de espojamiento y lo multiplicamos por la distancia de transporte que también está definida, que son 10 kilómetros. Eso me da la partida de transporte. La partida de encofrado no está especificada, pero se calcula simplemente como un área, ¿verdad? Definida por los 300 metros lineales que tiene el pavimento. Son laterales, entonces tengo el lateral izquierdo y el lateral derecho, son 300 metros y el encofrado debe medir por lo menos el espesor del concreto, y el espesor del concreto habla de 15 centímetros, entonces colocaremos un encofrado, un cuartón de madera o un elemento metálico que tenga 15 centímetros de alto. Entonces mi área de encofrado será multiplicar 300, ¿verdad? Por 0,15, que es lo que tiene de altura el encofrado, y por 2, porque se supone que son los dos laterales. Y a eso le sumo las tapas, lo que llama el frente y el fondo, que también tengo que cerrar para poder ejecutar el vaciado. Entonces el frente tiene 730 por 2 por 0,15 también, y eso me da el total de los metros cuadrados de encofrado. A continuación hacemos entonces la colocación de la malla Truxon, entonces, o la malla de acero refuerzo. Buscamos el codificador de partida y encontramos que existe una partida que se llama C138-750-000, cuya descripción es suministro, transporte, preparación y colocación de malla de acero de refuerzo tipo Truxon para la construcción de pavimento. Esta partida es más específica, la puede haber, es en función del tipo de construcción, en este caso pavimento. La unidad de medida es el kilo. Fíjense que uno pudiera pensar, bueno, pues ¿por qué no lo hace por metro cuadrado? Pero la unidad de medida es el kilo. Entonces, en el cálculo necesitamos saber cuánto pesa la malla Truxon. Ese dato del peso de la malla Truxon de 6 pulgadas por 6 pulgadas por 120 metros lineales lo tiene que averiguar el computista en la ferretería donde compraron la malla Truxon. Le pide por teléfono cuánto pesa el rollo de malla Truxon de 6 pulgadas por 6 pulgadas por 120 metros lineales, y el proveedor le va a decir eso pesa 1.33 kilos por metro cuadrado. Ya tengo los kilos, entonces necesito saber los metros cuadrados. Los metros cuadrados es una medida de área, es decir, tengo que medir el área del pavimento que voy a construir. ¿Cómo se mide el área? Longitud por el ancho. Eso me da 2190 metros cuadrados, lo multiplico por el peso, 1.33, y eso me da el total de kilos de malla de acero refuerzo, que en este caso fue 2.912,70 kilos. Ahora, y finalmente viene la partida última, que sería la construcción del pavimento del concreto. Vamos nuevamente al codificador de partidas Covenini y encontramos que existe la partida cuyo código es C130-101-800 y cuya descripción es construcción del pavimento de concreto de resistencia 180 kilos por centímetro cuadrado a los 28 días, que es mi resistencia del proyecto, que es un dato, excluido el refuerzo metálico, incluye transporte del cemento y agregados hasta 50 kilómetros. La unidad de medida es metros cúbicos, y entonces se supone que, la realidad es que el cálculo es una unidad de volumen que tiene que tener longitud, que tiene que tener ancho y que tiene que tener espesor. Tengo la longitud de la vía, tengo el ancho de la calzada, ¿verdad? Tengo el espesor del pavimento, que es un dato, que son 15 centímetros, por lo tanto puedo hacer el cálculo y eso me da 300 por 730 por 0,15, 328,50 metros cúbicos. Fíjense, en la descripción de la partida habla de que está excluido el refuerzo metálico. Significa
como ya se vio antes en la partida anterior, el refuerzo metálico es la malla. Esa malla no está incluida en el concreto porque es objeto de una partida aparte. Y habla de que incluye el transporte del cemento y agregado hasta 50 kilómetros. Bueno, en este caso, es una obra ubicada en la ciudad de San Cristóbal, donde usted va a tener acceso a los agregados, la piedra picada de la arena, dentro de un entorno de distancia menor a 50 kilómetros. Y igualmente el cemento lo puede comprar en las ferreterías que están en el entorno de la ciudad, cuya distancia al sitio de la obra está a menos de 50 kilómetros. ¿Qué sucede si el cemento y los agregados tuviera que traerlo a usted de un sitio, de una cantera, una ferretería que estuviera a más de 50 kilómetros de distancia? Entonces buscaría en el codificador de partidas la partida de transporte referente al cemento y la partida de transporte referente a los agregados a distancias mayores de 50 kilómetros. Luego de que hemos terminado los cómputos métricos, que ya tenemos definida el código y la descripción de medida, simplemente procesamos y entregamos un cuadro resumen. El cuadro resumen tiene una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. La primera columna dice partida número, entonces el número correlativo en orden ascendente de las partidas que conforman el presupuesto. El código Covenin o el código que usted asignó si no lo encuentra en Covenin, la descripción de acuerdo a la norma COVIN o la descripción que usted le colocó si no la partida no está codificada, la unidad de medida y la cantidad. Al final, este presupuesto tiene 6 partidas, faltó incluir la del encofrado, pero ese sería un cuadro resumen de cómputo métrico que usted entregaría al dueño del proyecto. Esa sería una forma de presentación. En realidad, eh, el ingeniero residente se encarga de hacer esto. O el topógrafo, que tiene mucha experiencia, o el asistente del ingeniero de levantar los cómputos métricos. Pero debe ser revisado por el ingeniero porque, como se dijo antes, las cantidades de obras determinan los presupuestos, determinan la compra de materiales. Por ejemplo, la partida de construcción de pavimento son 328 metros cúbicos de concreto. Si hay que construir 328 metros cúbicos de concreto, hay que comprar los sacos de cemento para hacerlo, la arena para hacerlo y la piedra picada si se va a hacer con concreto vacío del sitio. Si va a ser con premezclado, pues simplemente usted ordena, bueno, miren, yo necesito 328,5 metros cúbicos y lo irá vaciando por etapas, el concreto, y pedirá a los metros cúbicos que prepare para en cada ocasión. En el caso de la malla de acero, usted tiene que decir cuántos rollos, porque la denominación comercial de la malla la venden por rollos de tantos metros lineales por tantos metros de ancho, entonces usted tiene que pedir los metros lineales, perdón, los rollos que necesita para cubrir los metros cuadrados de ese pavimento. Eso en lo que respecta al ejemplo número 1. Ahora, con respecto al ejemplo número 2, entonces fíjense que es también un pavimento, pero en este caso es una repavimentación y tiene como datos una repavimentación de una calle utilizando mezclas asfálticas en caliente. Entonces los datos del proyecto tiene la longitud de la vía, el ancho de calzada, el espesor del pavimento, el tipo de pavimento, la distancia de transporte, la densidad del asfalto. Todos estos son datos del proyecto que tiene que conocer el computista antes de levantar las mediciones. Transporte de la maquinaria, en el caso de que si se requiera, distancia de 20 kilómetros. Y esa es básicamente la información del proyecto que se maneja para este ejemplo número 2. Entonces, volvemos a hacer ese mismo análisis. Como se trata de un pavimento, las partidas utilizando partidas de vialidad, vamos al listado de partidas de Covenin o de Fondo Norma, de carreteras, y encontramos entonces el codificador de partidas para presupuesto. Ahora, el análisis de los cómputos métricos se basa de acuerdo al procedimiento de construcción y entonces de acuerdo a ese procedimiento se identifican las siguientes actividades. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es transportar la maquinaria. Si voy a hacer una repavimentación, yo necesito llevar el equipo. Entonces, lo primero es transporte de la maquinaria. Después de hacer el transporte de la maquinaria y le tenga la maquinaria allí, si ustedes vieron pavimento, la materia de pavimento asfáltico, entonces para construir un pavimento asfáltico se requiere, después de que está la superficie de apoyo conformada y terminada, se necesita un riego de adherencia. En este caso, como es una repavimentación, perdón, se coloca un riego de adherencia, o sea, yo voy a colocar un pavimento nuevo sobre un pavimento viejo,
Si fuera un pavimento nuevo, habría que colocar primero un riego de imprimación, colocar el asfalto y colocar la primera capa de asfalto y después colocar un riego de adherencia. Pero en este caso, como es una repavimentación, se requiere entonces colocar un riego de adherencia para permitir, como dice la actividad, adherir el asfalto nuevo sobre el asfalto viejo. Después de que se hace el riego de adherencia, yo evidentemente tengo que haber eh, comprado o la mezcla asfáltica en caliente en una planta de asfalto cercana. Entonces viene la partida de suministro, se llama así, suministro de mezcla asfáltica. Después que ya la he comprado en la planta, la he negociado y sé cuántos toneladas de asfalto voy a colocar, entonces viene el proceso de colocación de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Y finalmente, antes de, por supuesto, de colocarla, se está inmersa la partida de ese transporte de esa mezcla asfáltica desde la planta de asfalto hasta el sitio de la obra. Bien, entonces, en la primera partida, que es el transporte de maquinaria pesada, vamos al código, al listado de partidas codificadas y encontramos que existe una partida que se llama C028-200-101, cuya descripción es transporte de maquinaria pesada para movimientos de tierra, base, asfalto, preparación del sitio, drenaje, con peso entre 10 y 30 toneladas máquina. Y se pagará un viaje de ida y regreso por maquinaria. No se reconoce sustitución de máquina por otra. La unidad de medida es tonelada kilómetro y los cálculos se escriben a continuación. Primero, por supuesto, necesitamos saber qué máquinas van a trabajar, cuántas son las máquinas que van a trabajar y cuáles son las máquinas que van a trabajar. Entonces, eh, de acuerdo a la norma, para este tipo de trabajos se necesita una pavimentadora finisher, una compactadora de rodillo liso y una compactadora de ruedas de goma o de neumáticos, también denominado TAMPO. Entonces, si ya tengo definidas las máquinas que van a trabajar, necesito conocer los pesos de las máquinas, porque la partida habla de una unidad de medida de toneladas kilómetros. Entonces necesito saber el peso total de las máquinas que se van a utilizar. Eh, el proveedor de la maquinaria pues tiene que darle el dato de cuánto pesa la Finisher, cuánto pesa la compactadora de rodillo, cuánto pesa la compactadora de ruedas de goma, para finalmente sumar los pesos de las tres máquinas y decir que el peso total son 26 toneladas. La Finisher pesa 12, la compactadora de rodillo 9 y la de ruedas de goma 5. Suma las tres pesos y le da que el peso total de la máquina que va a transportar son 26 toneladas. Luego, si la distancia de transporte es un dato del proyecto, que es 20 kilómetros, pues simplemente multiplico el peso de la maquinaria por la distancia, o sea, 26 por 20, y eso me da que la partida de transporte tiene 520 toneladas kilómetros. Ese es el cómputo métrico de esa partida de transporte de maquinaria. Bien, ya tengo la maquinaria en el sitio, ya la transporté. ¿Cómo la transporté? Bueno, ese es otro procedimiento, porque entonces es una gandola que va a lo mejor para la Fini se hace un viaje, para la compactadora de rodillo hace otro viaje y para la compactadora de ruedas de goma hace otro viaje. Fíjense que habla de se pagará un viaje de ida y regreso. O sea, está en el análisis y en la descripción de la partida, y cuando se haga el análisis de precio, el computista o el ingeniero de costos tiene que prever que la gandola tiene que ser de un viaje de ida para llevar la máquina y de regreso cuando ya terminó el trabajo. Y tener claro de que el peso de la maquinaria está entre 10 y 30 kilómetros. En este caso, dos de la máquina están por debajo de 10, sin embargo el peso total son 26, por eso se incluyó como entre 10 y 30 toneladas. No se reconoce sustitución de maquinaria por otra. ¿Qué significa esto? Que si usted se le accidenta la Finisher, el, 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 el ministerio, el organismo contratante el propietario contratante no le va a pagar a usted la sustitución de la máquina, porque supone que ese es problema suyo. Usted debe tener su equipo en buenas condiciones y si se le accidenta, se le daña, le rompió el motor, la caja, qué sé yo, usted tiene que sustituirla a su costo. Bien, terminada la partida de transporte, venimos al riego de adherencia. El riego de adherencia, perfectamente buscamos en el listado de codificador de partidas y encontramos que existe una partida que tiene código C120-200-100, cuya descripción es riego de adherencia empleando material asfáltico tipo RCC igual 250, incluyendo los materiales, no incluye el transporte de los mismos y la unidad de medida es el metro cuadrado. Es conveniente que ustedes revisen en el listado y en la norma a qué se refiere la partida, la descripción, los equipos, todo eso está contenido allí para familiarizarse con el contenido y la descripción de esa partida.
El área, entonces, como se trata de unidad de medida de metros cuadrados, es un área, y el riesgo de adherencia entonces será el resultado de calcular la longitud por el ancho de la vía. 800 por 730, 5.840 metros cuadrados. Viene después entonces la partida de suministro de mezcla asfáltica. Vamos al listado de codificador de partidas y encontramos que existe una partida que tiene código C123 00202, cuya descripción es suministro en boca de planta de mezcla asfáltica tipo 4, incluyendo el transporte de los agregados provenientes de río, de mina, producto de trituración y cernido del material asfáltico. La unidad de medida es una unidad de toneladas de peso. Entonces necesitamos calcular el peso en toneladas de ese asfalto que se va a colocar. ¿Cómo se hace? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es saber cuánto es la densidad del asfalto de esa mezcla asfáltica. ¿Dónde averiguamos cuál es la densidad del asfalto que se va a colocar? Llamamos al proveedor de la mezcla asfáltica caliente, Pavimentos Táchira, Pavimentos del Sur, Cainta, y le decimos cuánto pesa el asfalto que ustedes venden. Bueno, ellos van a decir 2.28, 2.25, 2.30. El dato que teníamos es 2.30 toneladas por metro cúbico. Fíjense que ya tengo resuelto el problema de las toneladas. ¿Qué me hace falta calcular? El volumen. ¿Cómo calculo volumen? Multiplicando longitud por ancho por espesor. Tengo la longitud, tengo el ancho, tengo el espesor del pavimento. Por lo tanto, multiplico 800 por 730 por 0,05. Eso me da 292 metros cúbicos. Ese volumen lo multiplico por la densidad, que es 2.30, y finalmente me da 671,60 toneladas. En este caso, el constructor, ¿verdad? Al no poseer planta asfáltica, entonces tiene que comprarla. Si el proveedor tuviese planta asfáltica, el tratamiento de la partida sería diferente. Si ustedes ven el listado de partidas codificadas de vialidad, así se determina. En este caso no lo tiene que primero comprarla, o sea, se crea la partida de suministro y después tiene que colocarlo. Esa colocación, entonces vamos a buscar el listado de partidas codificadas y encontramos que existe una partida que se llama, que tiene cuyo código, perdón, C123 030 00001, y cuya descripción dice colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo 4 suministrada en boca de planta sin incluir el suministro ni el transporte de la mezcla. Fíjense que en la descripción habla de mezcla asfáltica tipo 4 y en la partida anterior, que es suministro, habla de mezcla asfáltica tipo 4. Tiene que haber una correlación entre el suministro y la colocación. No es que usted en la partida de suministro coloque mezcla asfáltica tipo 3 y en la colocación de la mezcla diga mezcla asfáltica tipo 4. Tiene que ser similar, por eso están allí tipo 4 en ambas descripciones. La unidad de medida de acuerdo a ese codificador es la tonelada. Significa que es una medida de peso, pero igual que el tratamiento, la explicación anterior, tenemos como dato la densidad del asfalto, calculamos el volumen y el volumen después lo colocamos, lo multiplicamos por la densidad y eso me sigue dando 671,60 toneladas. Dice aquí, colocamos una nota que dice que la densidad del asfalto puede variar. Esta variación la determina el porcentaje de compactación de la mezcla, calculada por ensayos de laboratorio a muestras compactadas. Ustedes vieron pavimentos asfálticos. En pavimentos asfálticos vieron cómo se determina la densidad del asfalto, cómo se determina el porcentaje de compactación de la mezcla. Bueno, para eso entonces se utilizan esos ensayos de laboratorio. Finalmente, como ya la suministré, ya la coloqué, pero antes de colocarla, evidentemente hay que transportar la mezcla. Entonces volvemos al codificador y encontramos que existe una partida codificada que es la C123-500-109, cuya descripción es transporte urbano de mezcla asfáltica en caliente para la construcción de pavimentos medidos según volumen colocado a distancia mayor de 10 kilómetros. Su unidad de medida es tonelada por kilómetro. Y para los cálculos del cómputo tenemos que, ya conocemos el peso de la mezcla, que son 671,60 toneladas. Lo único que nos falta es calcular el transporte, la distancia de transporte, que son los kilómetros. Entonces dice ahí que la distancia de transporte de la planta de asfalto al origen de la obra, ese es un dato, son 10 kilómetros, ¿verdad? Es decir, desde la planta de pavimentos Táchira hasta el comienzo de la obra hay un recorrido de 10 kilómetros. Luego, si el tramo a pavimentar o repavimentar tiene 800 metros lineales, entonces dividimos entre 2 para obtener el baricentro del tramo. Eso me da 400 metros lineales. 800 entre 2, 400 metros lineales.
eso equivalente a 0,40 kilómetros, por lo tanto la distancia de transporte serán los 10 que hay desde la planta de asfalto hasta el origen de la obra, más los 0,40 que hay que recorrer del baricentro del tramo a repavimentar. Total, 10,4 kilómetros. Lo multiplico por 671,60, que es el peso en toneladas de la mezcla, y finalmente llegamos a 6.984,64 toneladas por kilómetro. A continuación se presenta el cuadro de resumen, igual definido por la partida, el código, la descripción, la unidad de medida y la cantidad. Eso básicamente es la forma de presentar cómputos métricos, en este caso de dos ejemplos. Así por el estilo se hace con el resto de las partidas de edificación. Ahora bien, también de los cómputos métricos podemos decir que se pueden utilizar para calcular la cantidad de los materiales, como lo dije hace rato. Si usted va a vaciar un concreto, ¿verdad? De cierta resistencia y tiene el volumen conocido, y le piden en la empresa le piden que le determine cuánto cemento necesita, entonces usted tiene que saber evidentemente cuál es el diseño de mezcla, ¿verdad?, de ese concreto, o la dosificación, donde aparece cuántos sacos por metro cúbico de cemento va a requerir ese concreto de resistencia 180, calcula el cemento, calcula la arena, calcula la piedra, de acuerdo al diseño de mezcla. Si hay que transportar el cemento, arena y piedra, calcula los transportes, y eso le va a determinar, ¿verdad?, las cantidades de los materiales. Supóngase, por ejemplo, una pared de bloque. Si usted va a construir una pared de bloque o las paredes de bloque de una vivienda y le piden, el administrador le dice: ingeniero, ¿cuántos bloques de 10 o bloques de 15 necesita para la casa? Entonces usted tiene que calcular los metros cuadrados de pared, tiene que saber cuántos metros cuadrados cubre un bloque, y dividiendo, pues, perdón, sí, dividiendo le va a dar el número de bloques, ¿verdad? Entonces, esos son actividades derivadas de la utilización del cómputo métrico. Así que usted tiene que saber cómo hacer el cómputo métrico, porque evidentemente le van a pedirlo en la constructora, que determine la cantidad de materiales que se van a requerir para ejecutar esa obra. Igual va a pasar, por ejemplo, si usted tiene un presupuesto de electricidad, cuántos toma corrientes de acuerdo al plano, cuántas usted define la partida, en el plano cuenta los números, los toma corrientes, bueno, son 40 como toma corriente, bueno, entonces ya sabe cuántos toma corriente van a comprar para la obra, y así los apagadores, las lámparas, los fluorescentes, y así sucesivamente. Muy bien, entonces con esto damos por terminado el contenido de la unidad número 2. Es todo, gracias.